Con Mario Herrero, bueno, pues teníamos hace ya mucho tiempo un pequeño pique, porque él es físico, dice que es físico, pero como se dedicaba a la teoría de cuerdas y estas cosas, yo no era muy físico para mí, hasta que ayer por fin me enseñó ya el carnet del CERN y ya le tengo un poquito más de respeto. Hoy nos va a hablar de espadas romanas y de materia oscura, ¿verdad, Mario Herrero? Buenas tardes. Quiero empezar mostrando 3 imágenes que en principio no tienen ninguna relación entre sí. Mi objetivo durante estos 10 minutos es mostrar, sin embargo, que la relación que une estas 3 imágenes es la ciencia. La primera es una gladio, un tipo de espada corta que fue introducida como armamento en las legiones romanas durante las guerras púnicas. La longitud de la hoja de la espada era óptima para dar estocadas y tajos rápidos desde detrás de los grandes escudos que portaban las legiones. La segunda imagen, si no me equivoco, es un SF-20, un tipo de cañón antiaéreo que solía estar montado en la cubierta de los buques soviéticos desde los años 40 a finales de los 70 del siglo pasado. La tercera imagen tiene un poquito más de historia. Lo que vemos aquí es el Bullet Cluster o cúmulo bala, un grupo de galaxias situado a más de 300.000 millones de años luz de la Tierra. Cada punto en esta imagen es una galaxia, con miles de millones de estrellas. Lo siento, Pablo, lo siento, Aitor, pero gano a número de estrellas. Lo importante de este clúster, de este cúmulo, es que es la prueba experimental más sólida que tenemos de la existencia de lo que llamamos materia oscura. Cuando los astrofísicos miran este clúster y calculan la masa, la materia que hay contenida en él, lo pueden hacer de varias maneras. Una de ellas es simplemente mirando con los telescopios, observando qué materia hay, que emite luz, y haciendo un cálculo. Y se encuentran con que la materia, los centros de gravedad de esta materia, los centros de masa, están situados en las manchas rojas de la imagen. Sin embargo, si en vez de hacer esto miran las trayectorias de las galaxias influenciadas por la atracción gravitatoria del resto de las galaxias, se encuentran con que toda la masa los centros de gravedad de la masa, están concentrados en las manchas azules. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de la masa de este cúmulo, la mayor parte de la materia, y de hecho más del 70% de la materia del universo, es oscura y no sabemos lo que es. No emite luz. Y por eso la llamamos materia oscura. Esto es curioso porque más del 70% de la materia del universo no sabemos lo que es. Y por ello, durante décadas, los físicos teóricos han propuesto candidatos a nuevas partículas que no conocemos que podrían componer esta materia oscura. Candidatos con nombres tan exóticos como gravitino, neutralino, axión, higgsino, etcétera, etcétera. Sin embargo, a día de hoy, todas estas partículas son teóricas. Que sepamos, no existen. Podrían existir, unas son más plausibles, otras menos, dependiendo de qué modelo teórico te creas y cómo de sólidas piensas que son las evidencias para creer en este modelo, pero ninguna de ellas ha sido descubierta aún. Y es una gran esperanza que tienen muchos físicos, que tenemos muchos físicos, que podamos descubrir alguna de estas partículas en experimentos en aceleradores como el LHC en Ginebra, en Suiza. Sin embargo, y por desgracia, esta no es la forma más óptima de buscar materia oscura. Bien podría ser que la masa de estas partículas de materia oscura fuese tan alta que quedase fuera del alcance experimental de este acelerador, que tiene una energía finita. También podría ser que colisionar protones, que es cómo funciona el LHC, no fuese la forma óptima de producir estas partículas, con lo que no la veríamos en nuestros experimentos. Por tanto, si quizás no podamos producirlas en aceleradores, ¿qué nos queda para saber qué es la materia oscura? Bueno, pues aprovecharnos de lo obvio. Si la materia oscura compone más del 70% de la materia del universo, una de las cosas que tiene que ocurrir es que continuamente, en esta sala, nuestro planeta, tiene que estar siendo bombardeada por partículas de materia oscura. Igual que de los neutrinos que hablaba Juanjo esta mañana. Continuamente, si las evidencias experimentales que tenemos hasta la fecha son ciertas, continuamente esta sala ahora mismo está siendo atravesada por miles de millones de partículas de materia oscura. Todos nosotros estamos siendo atravesados por partículas de materia oscura. Quizás Francis se proteja un poco con la chapela, no lo sé. Así que lo obvio, intentemos crear un detector que detecte estas partículas que están cruzando por aquí. Eso es lo que hacen detectores como CDMS, Cryogenic Dark Matter Search. Un detector situado en Minnesota, en Estados Unidos, enterrado bajo tierra en una mina. Sin embargo, pese a estar en Estados Unidos, está dirigido por una colaboración internacional. De hecho, aquí
vemos a David Cerdeño, de la Universidad Autónoma de Madrid, que es miembro de la colaboración. Y este detector en concreto funciona de la siguiente manera. El corazón del detector está formado por paneles como este que vemos aquí, por cristales como este. Cuando una partícula de materia oscura llega y golpea el cristal, crea en él una especie de ondas en la estructura del material muy parecidas a las ondas que crearíamos al tirar una piedra en un estanque. Así, detectando estas ondas, somos capaces de saber que una partícula de materia oscura ha chocado ahí. Y además, como una piedra grande genera unas ondas mucho más fuertes que una piedra pequeña, podemos obtener propiedades de estas partículas, su masa, su energía, etc. Sin embargo, puesto que esto ha de ser muy sensible, porque estas partículas de materia oscura interaccionan en principio muy poco, igual que los neutrinos de los que hablaba Juanjo, este detector tiene que estar blindado de toda fuente posible de ruido. En particular, está bajo tierra para evitar rayos cósmicos y tiene que estar libre de cualquier fuente de radioactividad posible. Y esto es un gran problema, porque la radioactividad... Y esto es un gran problema, perdón, porque prácticamente todos los elementos que conocemos son radioactivos. Y, de hecho, los elementos que tenemos hoy día son mucho más radioactivos de lo que deberían por uno de los sucesos más importantes de la historia del siglo XX. Desde 1945 se han detonado en el mundo más de 2000 bombas atómicas, en pruebas. Esto ha hecho que los materiales de la corteza terrestre y el aire de la atmósfera sean mucho más radioactivos de lo que debería. Por supuesto, no es peligroso para la vida humana ni para ningún tipo de vida, pero sí es un inconveniente a la hora de utilizar materiales para experimentos tan sensibles como CDMS. En particular, el acero, que es una aleación principalmente de hierro y carbono, tiene que ser hecho inyectando aire. Si lo hacemos a día de hoy, inyectar este aire introduce muchísimas partículas radioactivas que generan un ruido en el detector que no querríamos. Por ello, hay que ir a acero forjado antes de la Segunda Guerra Mundial. Y concretamente, CDMS se aprovecha del acero forjado por los mismos que hicieron este edificio. Hubo hace unos años una polémica muy grande porque el Instituto Nacional de Física Nuclear de Italia consiguió los derechos para que materiales rescatados de barcos hundidos frente a la costa italiana, barcos romanos, fuesen reaprovechados para detectores de neutrinos en el Laboratorio Nacional de Gran Sasso y para experimentos extranjeros como CDMS. Así, fuera de la polémica, materiales que fueron en principio forjados para la guerra por nuestros antepasados están hoy día contribuyendo al avance de la ciencia. Pero CDMS no es el único experimento que ha ido a buscar el metal en el lugar más raro que os podáis imaginar. Esto que vemos aquí es el detector Atlas del LHC, de Ginebra. Es literalmente el detector de partículas más grande del mundo y la máquina más compleja jamás fabricada por la humanidad. Hay una pieza, esta que vemos aquí, que se llama calorímetro hadrónico, porque es la pieza encargada de detectar los hadrones, que son partículas compuestas de quarks. Esa pieza fue subcontratada, su fabricación fue subcontratada a una empresa rusa. Y la empresa rusa se encontró con un gran problema. Para construir esta pieza necesitaban latón con unas propiedades térmicas y mecánicas muy concretas, lo que provocaba que forjar este latón fuese muy caro, mucho más de lo que habían en principio presupuestado para la construcción del calorímetro. Sin embargo, los ingenieros rusos fueron muy inteligentes e, igual que CDMS, buscaron el metal que necesitaban en el sitio menos pensado. ¿Dónde encontraron estos ingenieros un metal barato y con las propiedades que buscaban? Dejaré que la imagen hable por sí sola. Reutilizaron proyectiles de antiaéreos de la Unión Soviética que se estaban pudriendo en los cuarteles. Se hicieron con toneladas de proyectiles, quitaron los explosivos y reutilizaron el latón para CDMS. De nuevo, materiales que fueron forjados para la guerra están ayudando hoy día al avance de la ciencia. Y es que, ya para concluir, y voy bien de tiempo, muchas veces decimos esto de que sin ciencia no hay futuro. Una gran verdad, y más a día de hoy, y sobre todo en España, con la que estamos sufriendo. Sin embargo, como he intentado transmitir a lo largo de esta charla, y como comentó Pepe Cervera en la charla que abrió el primer Anaucas Amazings de aquella, hace 4 años, sobre este mismo escenario, los humanos somos una sociedad tecnológica. A día de hoy, si nos quitasen cualquier pequeña pieza de tecnología y de ciencia que tenemos, seguramente nos moriríamos de hambre. Y por eso hay que recordar que no solo es que sin ciencia no haya futuro, es que tampoco sin pasado hay ciencia. Muchas gracias.